volvemos a hacer referencia, por supuesto, a esta pasión por las figuritas, por coleccionar por sobre todas las cosas y por documentar de alguna manera el paso del tiempo en estas piezas gráficas, Ezequiel. Así es, la posibilidad de hablar también en esta chance que tenemos de mostrar figuritas del Mundial, de lo que significa, las anécdotas y demás, pero con coleccionistas reales que hace realmente mucho tiempo trabajan en esto y aparte es periodista, Gustavo Farías. Claro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Gustavo. El gusto de saludarlo. Sí, la verdad que sí ha salido de manos, ¿no? Esto de las figuritas, nunca he visto un fenómeno así. Mirá. Yo lo notaba que venía creciendo, pero realmente lo que ha producido este Mundial, no sé si por el gran momento de la selección, por la expectativa que hay con el equipo, pero realmente lo de las figuritas es artículo de primera necesidad ahora parece. Sí, totalmente. Y trasciende las edades, los géneros, sí, absolutamente todos. Es como una fiebre, ¿no? Absolutamente, tú lo has dicho. Me sorprende también eso de que marcas vos de género, porque está bien que ya la mujer hace rato se ha metido en el fútbol, yo creo que desde el Mundial 78, pero en el tema de colección de figuritas me parece que es novedoso, ¿no? Porque ya conozco muchas chicas que vienen, che, tengo figuritas para cambiar, me llama la atención. Bueno, Gustavo, me ha pasado, le ha pasado a Juli también con sus hijas, a mí con mis hijas, que se han metido de lleno, ¿no? En buscarme el álbum, buscarme las figuritas y trabajar en esa cuestión que ha crecido mucho. Vos sos coleccionista, estamos viendo imágenes. ¿En qué etapa de tu vida arranca? Porque hay figuritas extraordinarias, ¿no, Gustavo? No, bueno, yo soy un coleccionista de todo. Yo no me considero un coleccionista de figuritas, sino integral. Yo empecé juntando absolutamente todo relacionado al deporte y hasta fuera del deporte también, algunas otras cosas. Y con el tiempo, bueno, mira, te voy a contar una anécdota. Yo aprendí a leer con las figuritas. Gracias a las figuritas. Bueno, me veía mi madre que tenía una pasión por el tema de las figuritas y bueno, me empezó a decir, todavía no había entrado ni siquiera a jardín de infantes, y mi madre me empezó a decir, a ver, este es jugador, esta es la letra M, esta es la letra A, y así empecé gracias a las figuritas aprendí a leer, entré al primario ya sabiendo leer por las figuritas. Qué bueno. Gustavo, pero bueno, contanos de esas piezas que debes tener únicas, del tiempo que hace que juntás, de las piezas más antiguas que tenés en tu colección. Sí, bueno, la más antigua que tengo obviamente no es, yo no había nacido desde el año 33, Claro. Tengo desde 1933 mi primer figurita, pero yo como te decía antes que junto de todo encontré artículos, anuncios de La Voz del Interior de 1908, donde ya piden intercambiar figuritas. Mirá. Y bueno, introduciéndome en este tema, me encontré que desde el siglo XIX ya había figuritas que venían con los cigarrillos, que no había álbum, no había esta fiebre, pero sí ya se repartían algunas figuritas que, bueno, en aquel momento no eran de futbolistas, pero eran figuritas, en fin. Y ya con jugadores, respecto a los mundiales, acá en Argentina, el primer álbum sale en 1970, que lo tengo completo, y el del 74 que también lo logré completar 40 años después que salió, pero lo completé. Que por suerte no lo completé en su momento, porque si en aquellos años vos completabas el álbum, lo llevabas al kiosco, te lo retenían, es decir, que lo perdías, y te entregaban una pelota de fútbol que te duraba 2 partidos y chao, perdiste todo. Lo canjeabas, claro, lo canjeabas al álbum. Pero contanos qué has llegado a hacer por conseguir esa figurita que te faltaba. La más difícil. Claro, por comprar, bueno, aquel álbum o esa pieza que realmente tenía mucho valor para vos. ¿Qué has llegado a hacer por todo esto, En Gustavo? época que no había redes. No, en épocas que no había red era juntar. Yo me acuerdo, bueno, y esto también va en relación con el país, ¿no? Porque yo recuerdo que lo que me daba mi madre, mi padre para los recreos de la escuela, yo me compraba 5 o 6 paquetes de figuritas con eso,
imagínate que ahora el paquete cuesta 150 pesos. Sí. Claro. Si me daban, era casi cerca de, hoy sería más o menos 1.000 pesos por día que me daban Claro. para que yo... Para el recreo, para la Montón de merienda. plata. Sí, para los recreos. Yo con lo que me daban, en vez de comprar las galletitas, Manón, todas Sí. estas que salían en la época mía, yo me compraba los paquetes de figuritas y había unas figuritas que eran de lata. No sé si las Mirá, recuerdan. las redonditas. Sí, llamaban unas redonditas. Las que se Sí, jugaban, chiquitas. sí, que Me se acuerdo. tiraban, Sí. sí. Exactamente, Mirá. que jugábamos Sí. tirando así. Tincazo. Nos cortábamos los dedos con las Sí. figuritas. No, pero las locuras más grandes las hice más bien de grande, porque, por ejemplo, para conseguir la figurita histórica, creo la más emblemática del coleccionismo argentino, que es la de Mucombo, un jugador del Zaire, Sí, Mupombo, de sí, sí. 1974, que no lo tenía nadie. Yo lo conseguí 40 años después y ahora tengo 3 Mucombo. Mirá, me dio una vuelta. ¿Dónde la conseguiste, Gustavo, a esa figurita? ¿Qué ¿Quién la hiciste? tenía? La primera de todos la compré a un coleccionista de Honduras. Mirá. Después compré otra a un coleccionista de Portugal, pero claro, esa era la misma versión, pero en portugués. Y la última la compré en un coleccionista argentino que, bueno, la había conseguido en su momento, ¿no? Yo realmente te juro que hasta 2014, que fue cuando la conseguí, nunca la había visto a la figurita. Mirá. Nunca en toda mi infancia, no la había podido ni siquiera conocer. En aquel mundial, recordemos que jugaba Johan Cruyff, jugaba Franz Beckenbauer. Y si nos escuchás, Gustavo se ha muteado. Nosotros los Ahí está. argentinos queríamos tener a Mucombo, un jugador que no sabíamos ni cómo era ni de dónde jugaba. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, las Pero era la locuras. Qué linda experiencia. Y contame de esa adrenalina del momento para conseguir la figurita y después cuando la tenés, porque es inexplicable esa Claro. sensación, ¿no? Sí, bueno, cuando sos chico sí es una adrenalina espectacular. Cuando sos grande te das cuenta que hay una deslealtad comercial enorme porque te ponían una figurita difícil justamente para agujerearte el bolsillo. Claro. Comprar 100 paquetes a ver si la encontrabas y no la encontrabas. Claro. De chico no la tuve nunca porque nunca llené el álbum. Claro. Y de grande, bueno, una satisfacción, pero yo de todos modos no soy de esos coleccionistas obsesivos de llenar el álbum. Para mí tener un álbum con unas cuantas figuritas ya es suficiente para tener idea de cómo eran las figuritas, nada más que eso. Gustavo, es una manera de detener el tiempo, de conservar instantes, de tener estas piezas de diferente tipo, ¿no? Lo decías, no solamente las figuritas, sino, bueno, sos coleccionista de la vida, podríamos decir, ¿no? Contanos un poco ese sentimiento que le pones a tus colecciones. Bueno, de hecho yo estoy coordinando ahora el Museo Provincial del Kempes, del Estadio Mario Kempes, Qué que bueno. fue sobre un proyecto de mi autoría en 2018. Hoy estamos cumpliendo justamente 4 años. Muy bien. Y que un poco lo llevó esto, ¿no? Porque después yo soy periodista y también cuando hacía las entrevistas veía muchas de estas cosas, muchas camisetas, trofeos, todo un montón que hace la memoria del deporte de Córdoba, de por qué nos llaman Córdoba Cuna de Campeones. Entonces presenté el proyecto para hacer esto, que bueno, es lo que actualmente estoy conduciendo. Ahora, Gustavo, ese museo en tu casa, ¿qué lugar ocupa? Me imagino, debes tener un montón de cuestiones en un lugar específico o lo tenés distribuido por distintos lugares. Mi casa ya detonó hace varios años, muchas de esas cosas ya vinieron acá, pero fundamentalmente lo que tenemos acá no son piezas mías, por supuesto hay unas cuantas cosas mías, pero básicamente le pertenece este museo a los deportistas que con su generosidad han aportado camisetas, trofeos, que siguen siendo de ellos, porque en realidad se los pedimos prestados, nada más que entretenerlo en un ropero, en un placar guardado, tienen acá un destino más donde pueden verlo los demás, rehacer la historia y bueno, volver a escribir
todas estas páginas de gloria del deporte de Córdoba. Así es. Bueno, ¿y por qué Córdoba cuna de campeones, Gustavo? Mirá, Córdoba cuna de campeones es una frase que seguramente quien no conoce la historia puede decir que es una exageración o tal vez que fue algún trasnochado que dijo hincha de Córdoba de decir eso, pero en realidad el que la pronunció y quien la generó la frase ni siquiera es argentino. Era un estadounidense que era profesor de gimnasia, era el director técnico de los equipos argentinos de atletismo, que bueno, al ver la cantidad de triunfos de sus atletas, y la mayoría eran cordobeses, cuando le querían conformar una selección argentina federal, le dijo que le parecía bien, que mientras más gente trabajara y más gente tuviera, más chance de buscar buenos elementos tenía, pero que si fuera por él conformaría una selección argentina de cordobeses, y cuando le preguntan por qué, y él ahí responde, porque Córdoba es cuna de campeones. Y bueno, nosotros después los cordobeses nos agrandamos y decimos que somos cuna de campeones en base a esta frase, aunque cuando tuvimos algunos fracasos, la frase cambió a Córdoba cuna de chambones. Es muy bueno. Ahí vamos. Gustavo, bueno, ¿cuál es la figurita más difícil? Imaginamos la de Messi, ¿no? La del álbum de Qatar 2022. Desde que Panini irrumpió en el mercado, no hay figuritas difíciles, no existen las figuritas difíciles, se imprimen la misma cantidad de todas, pero sí claramente hay la figurita más buscada, que es distinto a decir que es la más difícil. Obviamente la de Messi es la más buscada. Por ejemplo, acá un compañero de trabajo ya pagó 6.500 pesos el otro día por tener la figurita esa. Yo no me muero por esas cosas, pero sí me doy cuenta de que la gente, muchos quieren tener a la figurita del momento. Por eso te hacía referencia a esto de que en el 74 uno con la sintonía actual diría que lo que tendría que buscar eran las figuras como Cruyff, Beckenbauer, y nosotros queríamos a la figurita difícil, que era Mutombo, un jugador que te cuento. Yo en el 2006 intenté hacerle una entrevista, me comuniqué con la Federación Congoleña porque intuía que él no sabía que en Argentina era famoso, pero me respondieron que había muerto en 2001. Mirá. Y yo sospecho que él se fue a la tumba sin saber que en Argentina muchos sabían de su existencia. Claro. Mirá, qué dato, qué maravilloso. Qué dato. Bueno, por último, Gustavo, ¿qué le decís a toda esta gente que está, bueno, desenfrenadamente coleccionando, juntando figuritas del Mundial, que también es una manera de unir, ¿no? Padres, hijos, de compartir amistades. Yo sé que muchos por ahí se decepcionan porque no consiguen los álbumes, las figuritas, pero esta es una fiebre que dura 2-3 semanas y después se calma un poco. No digo que se apaga, pero en esa búsqueda después ya van a empezar a sobrar los álbumes, los paquetes de figuritas van a empezar a conseguirse más fácil, hasta más barato en algunos casos. Y después consérvenlo, aunque no hagan lo que hacía mi madre o la madre de los que tienen mi edad, que los tiraban, porque después con el tiempo tienen un enorme valor, y no solo sentimental, sino económico. Sí, también, absolutamente, absolutamente. Buenísimo. Bueno, Gustavo, gracias, un gusto Gustavo, conocerte. Muchísimas gracias. Un gusto. Un abrazo. Hasta pronto, adiós. Chao. Un abrazo grande. Gracias.